se encuentra en el texto que hemos mencionado. I'm going to read two scriptures, and this one is in the Y luego scriptures Lucas that I capítulo mentioned. 21 verso número 9. And then Luke 21:9. Dice el verso 6 del capítulo 24 de Mateo lo siguiente: oirán de guerras y de amenazas de guerra, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben de suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. And Matthew 24:6 says, "And you will hear of wars and rumors of wars. See that you are not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet." Dice el verso 9 del capítulo 21 también ahora de Lucas. Luke 21:9 says the following. Y dice lo siguiente: cuando oigan de guerra y de levantamientos, no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder primero, pero el fin no vendrá inmediatamente. But when you hear of wars and commotions, do not be terrified, for these things must come to pass first, but the end will not come immediately. Hay una palabra que resalta en los versos que hemos mencionado y hemos leído. There is a word that is highlighted in the scriptures that we mentioned and read. Cuando usted estudia la palabra de Dios a partir del libro de Deuteronomio, When you study the word of God from the book of Deuteronomy, mejor dicho, a partir del libro de Éxodo también, or better said from the book of Exodus, y a través de diferentes pasajes y libros de todas las escrituras, and through different scriptures and books throughout the scriptures, se menciona la palabra pánico. it's mentioned the word panic. Cuando realmente nosotros tenemos que entender pánico, es muy similar a lo que se llama el miedo. Panic is, when we understand panic, is very similar to fear. Yo quiero compartir acerca de lo que el mismo Jesús está hablando a sus discípulos y por consiguiente a nosotros. I want to share what Jesus himself is speaking to his disciples and to us. Una verdad que no debemos de olvidar y una verdad que no debemos de ignorar. A truth that we should not forget or ignore. Debemos de entender de una forma muy especial que nosotros estamos justamente en los tiempos que Jesús había profetizado. We must understand in a very special way that we are in the times that Jesus prophesied. Todo y cada una de esas palabras giran en torno de un cumplimiento de un movimiento actual. All and these words, they go around the fulfillment of the actual movement. Uno de los temas más sobresalientes, diríamos, que pudo resaltarse en el retiro de pastores, One of the topics that was most highlighted in the pastor's retreat, y uno de los temas que se realzó con un énfasis muy particular, and one of the topics that was highlighted with a particular emphasis, yendo a la enseñanza de aquel señor que fue y contrató a obreros para su viña, going to the teaching of that man that went and he hired workers for his vineyard. dice que el Señor dio la orden para contratar obreros para trabajar en su viña, aquellos que estaban en la calle y no tenían nada que hacer. It says that the Lord gave the order so that he would to hire those people that were in the streets and had nothing to Pero do. hubo diferente hora en la cual fueron contratados los jornaleros. But they were hired at different hours. La primera hora que fueron enviados fue a la hora 6 de la mañana. The first hour that they were sent was at 6 a.m. A las 6 de la mañana fueron a contratar jornaleros para trabajar en la viña. At 6 a.m. they went to hire workers to work in the vineyard. El segundo grupo fue contratado a trabajar y envió otra vez el Señor y contrataron a las 9 de la mañana. Then the Lord again sent someone and they were hired, and other people were hired at 9 a.m., other workers. Y de repente el Señor dio la orden otra vez, vayan otra vez y contraten más obreros. And all of a sudden the Lord gave the order again, and he said, go again and hire more workers. Y ese fue a las 12 al mediodía. And that was at midday, at 12 noon. Y luego cuando estaban trabajando todos, 7, 9 y 12, And later when they were all working, 7, 9, and 12, volvió a dar la orden y volvió a las 3 de la tarde a contratar otros obreros más. he sent the order again, and then at 3 p.m. Other workers were hired. Por regla general, la gente trabajaba, la hora de trabajar en la viña era de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. By general rule, the time that they would work would be from 6 a.m. to 3 p.m. Pero por último, en la quinta vez, el Señor mandó a contratar más obreros en la viña. But the fifth time, the Lord sends to hire more workers, Y esos fueron contratados a las 5 de la tarde. and those were hired at 5 p.m. Quiere decir que lo único que pudieron trabajar apenas fue una hora. Which means that all that they could work was 1 hour. Y entonces a esos que fueron contratados a las 5 de la tarde, So those that were hired at 5 p.m. fueron llamados los obreros o los jornaleros o los siervos de la última hora. were called the workers or the servants of the last hour. Entonces por mucho tiempo, a través de las décadas de la iglesia,
So then for a long time throughout the ages of the church, siempre hemos hablado acerca de los obreros, de los siervos de los últimos días o de los tiempos finales. we have always talked about the servants of the last days or the end times. Conforme a la aplicación, revelación y conocimiento que cada vez más tenemos acerca del movimiento de los últimos días, According to the revelation that we have of the movement of the end times, ya no podríamos hablar de los siervos de los últimos tiempos. we can no longer talk about the servants of the end times. Tendríamos que hablar de los siervos y siervas de la última hora. We need to speak about the servants and the maid servants of the last hour. Entonces esos siervos y siervas de la última hora de la cual nosotros nos vemos identificados So then those servants of the last hour which we identify with, para hacer el trabajo correctamente a la cual el Señor le ha delegado, to do the work correctly which the Lord delegated, tenemos que ser libres de muchas áreas que muchas veces somos afectados. we need to be free from many areas that many times we are affected. Entonces, una de las cosas que más el Señor nos ha estado mostrando, que si somos siervos y sierva e iglesia de la última hora, So then one of the things that the Lord has been showing us is that if we are servants and maid servants of the last hour, una de las áreas donde tenemos que ser definitivamente librados y fortalecidos en Dios one of the areas that we need to be delivered and strengthened in God es ser libre del miedo que equivale al pánico. is to be free from fear that is equivalent to panic. Jesús estuvo hablando acerca de los textos que hemos mencionado. Jesus was talking about the scriptures that we mentioned. Y entonces el Señor nos advierte de que no caigamos en el pánico como los demás caen en el pánico. So then the Lord warns us not to be terrified and fall into panic as others do. O sea, Dios quiere hacer algo sobrenatural a través de nuestra vida, Which means God wants to do something supernatural Pero- through our lives. pero necesita gente valiente, gente agresiva del reino, But He needs courageous and aggressive people of the kingdom. no que operen con temor y con miedo, porque entonces no logran el propósito de ser los hombres y mujeres de la última hora. Not people that will operate under fear, because then they will not be the servants of the last hour. Entonces, si la verdad revelada de Dios nos hace libre, So then if the revealed word of God sets us free, quiere decir que para operar en una dimensión de propósito profético it means that to operate in a dimension of prophetic purpose y en una dimensión de hacer la obra que Dios nos ha mandado para este tiempo, and in a dimension to do the work that God called us to do for this time, definitivamente tenemos que ser libres de lo que es lo que es acerca del el pánico. then we need to be free from panic. Entonces, por eso que nosotros tenemos que aprender en esta mañana cómo ser libre del pánico. So that's why we need to learn this morning how to be free from panic. Somos testigos que cada vez hay una mayor población mundial We're witnesses that every time there's a greater number around the world, y dentro de ello incluimos miles y millares de creyentes and within them we include millions of believers que están viviendo en un estado de angustia, that are living in a state of anguish. viven en un estado de desesperación, They live in a state of distress, intentando encontrar diferentes ayudas, trying to find different help. ayudas para un matrimonio en crisis, Help for a marriage in crisis. ayuda para unos hijos desobedientes, Help for children that are disobedient. ayuda para una situación difícil económica o financiera. Help for a difficult financial situation. Es decir, otros viven más que eso, viven en un pánico extremo. Others more so live in an extreme panic. Y diríamos un pánico financiero, And we could say a financial panic. temor a quedar desempleado, Fear to lose their jobs. temor a que las cosas no alcancen para solventar sus necesidades diarias, Fear that they do not have enough to fulfill their daily needs. pánico por tener la desesperación de perder lo poco que tienen. Panic for having the desperation, the distress of losing the little that they have. Entran en pánico por también situaciones que afectan nuestro cuerpo, nuestra salud. They enter into panic for situations that also affect the body and health. Aún un mayor número de gente del mundo y creyentes en la iglesia Even a greater number of people in the world and believers in the church viven en un pánico acerca del futuro. live in panic about the future. Son personas reales They're real people que sienten mucha presión that feel a lot of pressure y se preguntan de una o de otra manera constantemente, and ask one way or another constantly, ¿por qué me toca a mí? why does it happen to me? ¿Por qué yo?
Why me? ¿Por qué mi persona? Why my person? ¿Por qué mi familia? Why my family? ¿Por qué mis finanzas? Why my finances? Y entonces la pregunta sigue haciendo un eco en lo interior de la vida de ese hombre o de esa mujer. So then the question echoes inside the life of this man or woman. Yo les quiero decir en esta mañana que Dios es un Dios de diseño y de propósito. Lo sabemos, lo entendemos. I want to tell you this morning that God is a God of design and purpose. We know and understand this. Hemos sido enseñados acerca de esos temas. We have been taught about these topics. Pero realmente el pánico no tiene ningún sentido ni propósito en nuestra vida. But panic has no sense or purpose in our lives. El pánico lo que intenta es que huyas desesperadamente del problema que estás enfrentando. What panic does is that it makes you flee from the problem that you're confronting. El pánico quiere provocar y crear en ti un agobio de desesperación Panic wants to create and provoke in you distress, desperation, para que puedas huir del problema que estás enfrentando. so that you can flee from the problem that you are confronting. Que te ocultes o metas tu cabeza So that you hide your head debajo de la tierra. under the ground. El pánico, iglesia, no da esperanza. Panic, church, does not give hope. El pánico no da esperanza. Panic does not give hope. Al contrario, crea una sensación In the contrary, it creates a sensation de agobio, of anguish, de desesperanza. of this desperation. Y el pánico te dice que todo lo que estás enfrentando no tiene salida. And panic says that everything that you're confronting, there is no way out of it. Y no hay manera que salgas de donde estás. And there's no way that you're going to get out of the place where you're at. Ahora, hago una pregunta a la iglesia. ¿Cómo tú o cualquier persona puede salir del pánico? Now, I asked the church how you or any person can come out of panic. En primer lugar, para salir del estado de pánico, In the first place, to come out of a state of panic, necesitas aprender a lidiar mayormente you need to learn to deal greatly con el agotamiento, with the tiredness, con el cansancio. with the burden of tiredness. En nuestra sociedad moderna dicen el estrés. In our modern society, they call it stress. Cuando tú llegas al extremo de agobio, cansancio, que no tienes la habilidad para seguir, When you get to that extreme that you're so tired that you do not have the ability to continue, te va a atacar lo que se convierte en un espíritu de pánico. it's going to attack you, what becomes a spirit of panic. Pero hay muchas maneras de cómo podemos enfrentar el pánico. But there are many ways in how we can confront panic. Sin embargo, para mí lo más importante de enfrentar y ser libre del espíritu de pánico Yet for me, the most important to confront and be free from the spirit of panic está relacionada con mi conexión espiritual. is connected to my spiritual relationship. Depende de cómo es mi conexión espiritual, According to my spiritual connection, es cuánta fuerza, poder y autoridad tengo para resistir el pánico. is how much strength, power, and authority I have to resist panic. Si mi conexión espiritual está con Dios, su gloria y presencia, If my spiritual connection is with God, His glory, and His presence, evidentemente voy a tener la habilidad, la fortaleza y la destreza para ser libre del pánico. evidently I will have the authority and the ability to be free from panic. Entonces, la pregunta que estoy haciendo, ¿cómo lograr salir del pánico?, So the question that I am asking is, how can you come out of panic? nos va a llevar a una segunda pregunta que nos dice y podemos decir, ¿cómo es tu relación con Dios hoy? It's going to lead us to a second question, and it is, how is your relationship with God today? Todo depende de cómo sea tu relación con Dios. Everything depends on your relationship with God. Si tu relación con Dios If your relationship with God es correcta, is correct, entonces tienes que contestar a esta pregunta en esta mañana. then you will be able to answer this question this morning. ¿Cómo es tu relación con Dios? How is your relationship with God? Tercera pregunta, ¿confías en Él? Third question, do you trust in Him? La Biblia es un libro lleno de vida. The Bible is a book filled with life. No hay ningún libro en la tierra donde te conecte con vida, There is no other book on the earth that connects you with life, te transfiera vida, that transfers life, te desarrolle vida. that develops life. La palabra de Dios es un ADN de vida que se comunica en nuestro ser interior. The Word of God is a DNA of life that communicates in our inside. Entonces el apóstol Pablo
So the Apostle Paul escribe en Filipenses capítulo 4, verso 6 en adelante, writes in Philippians 4:6 on, y dice lo siguiente: and he says the following: no se inquieten por nada, Be anxious for nothing, más bien en toda ocasión con oración y ruego. but in everything by prayer and supplication, Significa no se inquieten por nada, which means be anxious for nothing. no se amedreten. Do not be afraid. Palabra, diríamos parafraseada, no se asusten. To paraphrase, we would say, do not be scared. Más bien enfrenten eso en toda esta ocasión con oración y ayuno, relación con Dios. But confront this with prayer and fasting, and that means relationship with God. Presenten sus peticiones a Dios, continúa escribiendo Pablo. Paul continues to say, present your petitions before God Y aprendan a ser agradecidos con Dios. and learn to be thankful to God. Entonces, si hacemos estas recomendaciones que son principios de vida, So then if we follow these recommendations that are principles of life, entonces dice la paz de Dios, and then it says, and the peace of God, que sobrepasa todo entendimiento, which surpasses all understanding, cuidará sus corazones, will guard your hearts, sus pensamientos your minds, en Cristo Jesús. through Christ Jesus. Significa que el hecho de mi relación con Dios Which means that the fact of my relationship with God me va a mantener en paz, mientras que el pánico me mantiene desesperado. will keep me in peace, while panic keeps me distressed. Yo te pregunto en esta mañana, ¿qué es lo que te está inquietando hoy, domingo, que vas a enfrentar mañana lunes? I ask you this morning, what is burdening you today, Sunday, that you're going to have to confront tomorrow? Escuche muy atentamente y voy muy lento para que usted asimile lo que le estoy enseñando. Listen attentively, and I'm going slow so that you can assimilate what I'm teaching. Si lo que te inquieta piensas que no tienes solución, If what concerns you, you think that there's no solution for it. si lo que te inquieta llegas a pensar que no tienes solución, If what is concerning you, you think that there is no solution for it, estás en lo cierto, you are correct. estás en lo correcto, You are correct. es verdad. It's true. Pero si piensas que lo que estás enfrentando tiene solución también, But if you think that what you're confronting also has a solution, también estás en lo cierto, you're also correct. estás en lo correcto y es verdad. And it's also true. No puede tener solución, It cannot have a solution. es verdad. It's true. Desde una perspectiva humana, natural y común de la gente. From a human and natural and common perspective of people. Pero si piensas en restaurar tu relación con Dios But if you think about restoring your relationship with God y confiar en pleno con Dios, lo que estás enfrentando sí tiene solución. and trust fully in God, then what you're confronting does have a solution. Entonces puede ver entonces que es un asunto de pensamiento, So then you can see that it's a matter of thought. y más allá del pensamiento que puedas tener a lo que estás enfrentando, And beyond the thought of what you can have according to what you're confronting. más allá del pensamiento Beyond the thought es que te adaptes a vivir en una atmósfera rodeado por la presencia de Dios. is that you adapt to live in an atmosphere that is surrounded by the presence of God. Primero te doy diciendo, todo depende en cómo estás conectado, con quién estás conectado espiritualmente. First, I'm saying that it all depends on who you are connected with spiritually. Y ahora te digo, de acuerdo, depende de qué atmósfera esté rodeando tu vida. And now I tell you that it depends on the atmosphere that is surrounding your life. Si la atmósfera que te rodea es de mentira, de dudas, de engaño, de crítica y de calumnia, tú vas a ser absorbido por esa atmósfera. If the atmosphere that surrounds you is of lies, of criticism, of deception, then you're going to be absorbed by that atmosphere. Todo depende de la atmósfera que te rodea, Everything depends on the atmosphere that surrounds you. la solución que vas a encontrar, lo que estás enfrentando. The solution that you will find to what you're confronting. ¿Qué es lo que te dice a ti mismo cuando estás ante aquello que estás temiendo? ¿Qué te estás diciendo a ti mismo? What are you telling yourself when you're confronting something? El primer principio, lo he tocado y lo vuelvo a enfatizar, primer principio para poder ser y destruir el pánico. The first principle to be able to destroy panic, El primer principio es aprender a confiar en... the first principle is to learn to trust in ¿En quién? In who? Aprender a confiar en Dios. To learn to trust in God. ¿Sabe una cosa? Muchos de los problemas que se originan You know something, many of the problems that come from en nuestras vidas, that originate in our lives, repito, muchos de los problemas que se originan en nuestra vida many of the problems that originate in our lives se originan originate por malas
because of bad y equivocadas decisiones que nosotros determinamos o tomamos en nuestra vida. or wrong decisions that we determine or make in our lives. Y Dios las permite And God allows them para ver dónde tú estás verdaderamente anclado y dónde está verdaderamente tu confianza. to see where you're truly anchored and where your trust is. Yo esta semana gané $10,000. I this week earned $10,000. Por lo tanto, no tengo necesidad de buscar a Dios ni ir al culto. Mis necesidades están más que suplidas. Therefore, I have no need to go to the service and no need to go to seek God because all my needs are supplied for. Pero ¿qué pasa cuando el mes que viene ganaste apenas $200? But what happened when next month you only earned about $200? Si la circunstancia te hace depender de Dios por lo que necesita, eso es incorrecto. If the circumstances make you depend on God because of your needs, Tú then no- that's incorrect. Tú no puedes depender de Dios por la circunstancia y la atmósfera que te rodea. You cannot depend on God because of the circumstances or the atmosphere that surrounds you. Porque estás equivocado. Because then you're wrong. Tú tienes que aprender a confiar en Dios en abundancia y en escasez. You need to learn to trust in God in abundance and in lacking, and when you lack. Porque algunas veces Dios permite ciertas situaciones que te rodean y vengan a tu vida para saber dónde está tu verdadera confianza. Because sometimes God allows certain situations to come to your life so that to know where your trust is. Sí, donde colocas tu confianza es muy determinante para ser fuerte y vencer el pánico. Yes, where you place your trust is very important to overcome panic. Entonces estoy diciendo, So then I am saying, necesitas o necesitamos todos en conjunto aprender a desarrollar nuestra confianza en Dios. we all need to learn to develop our trust in God. Necesitamos saber cómo desarrollar niveles de confianza, We need to learn on how to develop levels of trust. ser inamovibles, Be unmovable. ser estables, Be stable. mantener estabilidad en nuestra relación y confianza con Dios. Maintain a stability in our relationship and trust in God. Esto no es solamente decirlo, This is not simply to say it. como lo hemos enseñado, eso es renovar tu mente para cambiar tus pensamientos. As we have said it, this is to renew your mind, to change your thoughts. Renueva tu mente, cambia tus pensamientos equivocados. Renew your mind to change those wrong thoughts. Cuando tú renuevas tu mente, cambia tus pensamientos, When you renew your mind and change your thoughts, tu lenguaje también va a ser diferente. your language will also be different. Lo que tú hables y manifiestes por tu boca también va a cambiar. What you speak and manifest through your mouth will also change. Pregunto cómo son tus pensamientos en esta mañana. I ask, how are your thoughts this morning? Pregunto cómo son tus palabras en esta mañana. I ask, how are your words this morning? Lo que piensa o lo que hablas está de acuerdo con lo que Dios realmente dice. What you think and speak, is it truly in agreement with what God says? ¿Está de acuerdo con lo que Dios dice? Is it in agreement with what God says? ¿Con lo que Dios dice que tú eres? With what God said that you are? O sea, acorde con la nueva identidad que tú tienes en Cristo. Which means in agreement with the new identity that you have in Christ. Yo les animo que si ustedes no han leído el libro ¿Quién soy en Cristo? Se lo lean. I encourage you that if you have not read the book Who I Am in Christ, to Es read it. determinante que lean este libro ¿Quién soy en Cristo? It is important that you read this book Who I Am in Christ. Una de las cosas que estuvimos hablando se estuvo hablando en este retiro de pastores One of the things that we were talking about in the retreat of pastors es cuáles son los mensajes que Dios nos ha dado como siervos de la última hora. is what are the messages that God has given us as servants of the last ¿Cuáles son hour? los mensajes que tenemos que llevar y realzar en esta hora? What are the messages that we need to take and preach in this hour? Y uno de esos mensajes And one of those messages es enseñar a la iglesia la identidad que tienen en Cristo. is to teach the church their identity in Christ. Hay una gran cantidad de creyentes en la iglesia There's a great number of believers in the church que todavía no se han desarrollado quiénes son en Cristo. that have not yet learned or developed who they are in Christ. Por eso continuamente están moviéndose de un lugar a otro, That's why they're continuously moving from one place to the other. en pensamiento, en forma de opinión, en forma de hablar y en forma de accionar. In thoughts, opinions, and the way that they speak and behave. Tú tienes que saber que para vencer el pánico, tú tienes que tener una identidad de lo que tú eres en Cristo. You need to know that to overcome panic, you need to have an identity in Christ. Tú y yo necesitamos actuar en confianza, no una vez a la semana. You and I need
need to behave in trust not once a week, no una vez al año, not once a year, no una vez al mes. not once a month. Tú y yo necesitamos actuar en confianza con Dios todos los días. You and I need to behave and work in trust with God every day, 24 horas. 24 hours. Tú no te puedes soltar de la confianza en Dios. You cannot let go of your trust in God. Escuche, el pánico Listen, panic hace de ti una persona reactiva. makes you a reactive person. ¿Sabe lo que significa la palabra reactiva? Do you know what the word to be reactive Levante means? la mano los que saben. Lift up your hand if you know what ¿Sabe lo reactive que es una persona reactiva? Do you know what is a person that is reactive? Es una persona pasiva, It's a passive person. una persona negativa, It's a negative person. una persona desanimada. It's a person that is discouraged. El pánico te paraliza y hace de ti una persona, un ser reactivo. Panic makes you a person that is reactive. ¿Cuáles son and it las, disables you. ¿cuáles son las personas reactivas? What are the persons that are reactives? Aquellas que son víctimas de la circunstancia. Those that are victims of the circumstances. Aquellos que son afectados por la atmósfera que están siendo rodeados. Those that are affected by the atmosphere that surrounds them. Víctimas de las circunstancias. Victims of the circumstances. Mientras que la confianza y la dependencia en Dios y en su palabra While the trust and the dependence in God and His Word hacen de ti una persona proactiva. make you a person that is proactive. ¿Qué significa una persona proactiva? What is a person that is proactive? Siempre está sirviendo a Dios. Is always serving God. Y cuando quiere entrar en un momento de relax, crea cosas para seguir haciendo para Dios. And when it wants to enter into a time of to relax, they think of things to do for God. A una persona proactiva tú no la tienes que animar. A person that is proactive, you do not need to encourage Tú no them. le tienes que hablar ni siquiera. You don't even need to speak to them. Una persona proactiva siempre está dinámicamente sirviendo a Dios. A person that is proactive is always dynamically serving God. Y el día que no lo hace se desespera y trata de hacer a ver qué otra cosa nueva puede hacer para Dios. And the day that is not serving God, then it becomes distressed because wants to see what else new can do for God. Esta es una mañana que tenemos que hacer guerra a lo que es reactivo para afectar y para llenarnos de lo proactivo. This is a morning that we need to do warfare against the reactive to become proactive. Los siervos de la última hora no son reactivos, son proactivos. The servants of the last hour are not reactive but proactive. No podemos entrar en la pasividad. We cannot enter into passivity. Tenemos que ser agresivos, proactivos en el reino de Dios. We need to be aggressive and proactive in the kingdom of God. Yo estaba hablando con el apóstol Raúl. I was talking to Apostle Raúl, Y los dos estábamos hablando, interactuando en nuestra conversación. and we were all talking and interacting in our conversation, Y también con el apóstol Fernando. and also with the Apostle Fernando. Y dice, lo más difícil para nosotros, And they said the most difficult for us, lo más difícil para nosotros the most difficult thing for us es sentarnos tantos días sin predicar. is to sit for so many days without preaching. Dice, yo estoy desesperado. He said, I am desperate. El apóstol Fernando, yo estoy agonizando, estoy desesperado también por hacerlo. Apostle Fernando said, I am agonized, I am desperate to do it. to La preach gente it. proactiva de Dios, The people that are proactive in God aleluya, siempre están haciendo, aleluya, un movimiento de Dios. are always doing a movement of God. Yo diría que le pegas un codazo un poco delicado al que está a tu lado y dile, renuncia de lo reactivo y entra en lo proactivo. I say elbow lightly the person next to you and say renounce to the reactive and become proactive. Como que uno quisiera que todo el mundo fuera como uno. It's like if we want everyone to be like us. Yo no necesito que nadie me anime. I don't need anyone to encourage Si me. estoy desanimado, oro a Dios, clamo a Dios y Dios, ayúdame y echo adelante. If I am discouraged, I cry out to God and I say, God, help me, and I move forward. No me llamaron por teléfono. Oh, they didn't call me. No nombraron mi nombre, no oraron por mí. Oh, they didn't name me or pray for me. Necesito que me atiendan con más delicadeza. I need you to be attentive to me. No, hay gente proactiva que tiene que determinar que su relación es con Dios. No, there are people that are proactive that need to determine that the relationship is with God. Si usted va a aplaudir, apláudalo de verdad. If you're going to clap, truly clap. Hay personas que cuando tú le dices hacer algo para Dios, There are people that when you tell them to do something for God, lo hacen a cámara lenta.
They do it and slow. Piden permiso un pie para mover el siguiente pie. They ask permission of one foot to move the other. Pero la gente proactiva, But the people that are proactive, cuando escuchan el nombre, when they hear the name, ya están haciendo lo que realmente se le ha asignado. they're already doing what it was assigned to them. O sea, necesitamos entender esto. Which means we must understand this. Ser responsable To be responsible y participar de los propósitos de Dios sobre nosotros. and participate on of the purposes of God upon us. Ahora, cuando pierdes la confianza, Now when you lose trust, cuando pierdes la confianza en Dios when you lose trust in God, y deja de ser un hombre o una mujer en Dios proactivo, and you stop being a man or woman in God that is proactive, vas a entrar en pánico. you're going to enter into panic. El pánico hace que las cosas empeoren. Panic makes things get worse. Hace que las cosas empeoren. Panic makes things become worse. La confianza te hace ver oportunidades. The trust makes you see, allows you to see opportunities. La confianza en Dios forma y modela tu carácter. The trust in God forms and models your character. Produce perseverancia. Produces perseverance. Perseverancia. Perseverance. La confianza en Dios produce resistencia. The trust in God produces resistance. Y otras cualidades que te van a ayudar para vivir una vida de paz según lo que anhelas. And other qualities that are going to help you to live a life of peace according to what you desire. Diga conmigo carácter. Repeat with me, character. Pero repítalo bien fuerte. Repeat character. Yo creo que usted hoy desayunó. I believe that today you had breakfast. Repita bien fuerte. Confianza Repeat, trust produce mi carácter. produces my character. Vamos, produce perseverancia. Produces perseverance. Me da resistencia. Gives me resistance. Y producen en mí cualidades diversas. And produces in me diverse qualities. O sea, hoy es el mejor día. So today is the best day. No mañana. Not tomorrow. No el año que viene. Not next year. Hoy es el mejor día Today is the best day. para comenzar a vivir libre del pánico. To begin to live free from panic. Vivir libre de la incertidumbre y de la ansiedad. To live free from uncertainty and anxiety. Hoy es el mejor día para aprender a confiar en Dios. Today is the best day to learn to trust in God. Confía en Él Trust in Him. y confiar de todo aquello que te está preocupando. And not in everything that is concerning you. Ahora, ¿cómo tú derribas las fortalezas del pánico? Now, how do you bring down the strongholds of panic? Sin importar lo que tú hayas vivido Regardless of what you have lived o estés viviendo, or you're living now, Jesús quiere liberarte a plenitud en esta mañana. Jesus wants to deliver you fully this morning. No importa lo que has vivido, It doesn't matter what you lived, aún no importa lo que estás viviendo. even it doesn't matter what you're living today. Jesús te quiere liberar en esta mañana. Jesus wants to set you free this morning. Y aunque Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre, And even though Jesus ascended to heaven and He sat next to the Father, Él sigue siendo la verdad absoluta He continues being the absolute truth para hacerte libre en esta mañana. to set you free this morning. La verdad no es una cualidad. The truth is not a quality. La verdad no es una The característica. truth is not a characteristic. Cuando Jesús dice la verdad os hará libre, When Jesus says that the truth will set you Él free, estaba diciendo yo los voy a hacer libre. He was saying, I will set you free. La verdad es una persona. The truth is a person. Digo, la verdad es una persona. I repeat, the truth is a person. Repito, la verdad es una I persona. repeat, the truth is a Esa person. persona es Jesús. And that person is Jesus. Y Jesús es poderoso para hacernos libre. And Jesus is powerful to set us free. Ahora, tenemos que conocer esta mañana Now we need to know this morning que el Señor tiene un plan específico de cómo hacerte libre. that the Lord has a specific plan to set you free. Tu libertad no es de acuerdo a lo que tú veas, planifiques o pienses. Your freedom is not according to what you see, plan, or think. El Señor tiene un plan específico de cómo manifestar y hacerte libre. The Lord has a specific plan to how to manifest and set you free. En primer lugar, Él sabe exactamente mejor que nadie lo que tú estás necesitando hoy. In the first place, He knows better than anyone else what you need today. El Señor sabe lo que tú estás necesitando hoy, ahora, en esta mañana. The Lord knows what you need today, here, this morning. Él sabe cuándo lo necesitas He knows when you need it y qué es lo que estás viviendo hoy. and what you're living today. O sea, tratar de resolver el hoy y lo que estás enfrentando, Which means to try to resolve the today and what you're confronting, tratar de resolver to try to resolve humanamente
humanly, eso produce un trastorno, una ansiedad progresiva. that produces a progressive anxiety. Si lo haces con tu razonamiento, If you do it with your reasoning, eso es evidentemente inútil y profundamente frustrante. that's useless and deeply frustrating. Tus ideas, Your ideas, tus ideologías, your ideology, tus ideas pueden parecer muy brillantes y razonables para ti. your ideas may seem brilliant and very and great for you. En el fragor de algo que estás enfrentando, en una batalla que estás enfrentando. In the midst of a battle or whatever it is that you're confronting. Pueden ser ideas brillantes, They can be brilliant ideas. ideas razonables, Ideas that are reasonable. pero aún sigues con tu pánico, But you continue with your y panic. aún sigues con tu ansiedad, And you continue with your anxiety. y aún sigues con tu problema. And you continue with your problems. La tentación que viene a nuestra vida como humanos The temptation that comes to our lives as humans es tratar de apoyarnos en nuestro propio entendimiento, is to try to stand or take a hold of our own understanding. más que confiar en el Señor. More so than to trust in the Lord. Si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, If we stand on our own understanding, si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, if we stand on our own understanding, eso va a ser en vano. that is going to be useless. Si nos apoyamos en nuestro propio entendimiento, If we stand on our own understanding, eso va a ser inalcanzable. that's going to be unreachable. ¿Qué es apoyarnos en nuestro propio entendimiento? What does it mean to stand on our own understanding? Apoyarnos en nuestro propio entendimiento To stand on our own understanding tiene que ver has to do con el solo hecho with the only de decir que fact mis ideas son más brillantes que las ideas y los propósitos de Dios en mí. than to say it is to say that my ideas are more brilliant ¿Sabes, than the purposes of God. sabes una cosa? Tú y yo somos imperfectos. You know something, you and I, we are imperfect. Si nos apoyamos en lo que estamos pensando, nos podemos equivocar. If we stand on what we're thinking, we can make Si a nos mistake. apoyamos en nuestro propio entendimiento, podemos errar. If we stand in our own understanding, we can make a mistake. Pero yo tengo que aprender a apoyarme profunda y totalmente en Dios y en su palabra. But I need to know how to stand in God and His Word. Yo quiero hacer 3 clases de oración mientras estoy hablando esta palabra. As I preach this word, I want to do 3 types of prayers. Lo primero que quiero que usted incline su rostro allí donde está. The first thing I want you to do is to bow your head where you are. Ore al Señor allí donde está Pray to the Lord where you are. y le diga: en el nombre de Jesús, And say, in the name of Jesus, yo renuncio I renounce a mi razonamiento. to my own reasoning. A mi razonamiento. To my reasoning. Yo renuncio I renounce a mi conocimiento natural y humano. to my knowledge that is natural and human. Y yo declaro And I que declare la palabra de Dios that the word of God es donde me voy a apoyar. is where I will stand. Mi confianza no es mi habilidad. My trust is not in my Mi ability. confianza no está depositada en mi fuerza, My trust is not in my strength, ni en mis habilidades naturales ni emocionales. nor in my natural or emotional ability. Yo estoy apoyado en todo lo que Dios dice que va a hacer. I am grounded in everything and standing in everything that God said that He would do. Y todo lo que Dios promete que va a hacer conmigo. And everything that God promised that He would do with me. No es mi presente, It's not my present, sino también mi futuro. but also my future. Dile: en el nombre de Jesús, Say, in the name of Jesus, yo renuncio I renounce a la ansiedad, to anxiety, al cansancio, to tiredness, a la fatiga. to fatigue. Y yo declaro And I declare que el espíritu de pánico that the spirit of panic no es parte de mi herencia. is not part of my inheritance. Ordeno al espíritu de pánico I order the spirit of panic se vaya de mí ahora. to leave me now. Yo renuncio ahora en el nombre de Jesús. I renounce now in the name of Jesus. Yo declaro que las cadenas del pánico son rotas. I declare that the chains of panic are broken. El mundo no me afecta. The world does not affect me. El problema financiero no me puede afectar. The financial problem cannot affect me. El problema del mundo no me puede afectar. The problem of the world cannot affect me. Yo declaro I declare que tengo una identidad that I have an identity acoplada en la conexión del Espíritu. in the collection of the Spirit. Diga conmigo: estoy conectado en el Espíritu. I am connected in the Spirit. Tengo una conexión espiritual con mi Dios. I have a spiritual connection with my God. Y yo renuncio And I renounce a todo espíritu humano
to every human spirit. Vamos, iglesia, yo renuncio Come on, church, I a renounce todo espíritu natural, to every natural spirit, a todo espíritu de to razonamiento, every spirit of reasoning, y yo me acoplo del propósito de Dios. and I take a hold of the purpose of Recibo la God. unción de Dios. I receive the anointing of Recibo God. el propósito de Dios en mi vida. I receive the purpose of Soy God in my libre. life. I am free, Libre free de todo argumento of every y argument de todo pánico en el nombre de Jesús. and of every panic in the name Lo of Jesus. declaro, Señor. I declare it, Lo Lord. creo con todo mi corazón. I believe it with all my Confío heart. con toda mi alma. I trust it with all my heart, my En soul. el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Yo quiero que te pongas de pie un momento. I want you to stand for a moment. Uramashata rabakata rabashanda rabasaya. Iri andoro boshoto robo de rebeshenda. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? How many believe God is good? Y delante de Dios no hay nada imposible. And before God there's nothing Entonces tengo que impossible. saber cómo lograr salir del pánico y ser libre. So then I need to know how to accomplish how can I get out of panic and be free? Yo no he terminado el mensaje. I have not finished the message. Recién estoy en la primera parte, son 3 partes que tengo que hablar acerca del pánico. It's 3 parts and I'm simply in the first part about panic. Evidentemente no vamos a seguir, Of course we're pero going to continue. tenemos que seguir hablando acerca de esto que son 2 partes más. We need to continue talking about this and it's 2 Ahora, more lo que yo parts. tengo que asimilar, lo que estoy escuchando. Now I need to assimilate what I'm listening to. Yo quiero hacer un llamado en esta mañana. I want to make a calling this El morning. llamado que yo quiero hacer en esta mañana And the calling that I want to make this morning es muy importante, is very important porque este llamado va a definir tu posición because this calling is going to define your position y va a definir tu llamado. and it's going to define your calling. Como tú te sientas hoy, However you feel today, lo que tú entiendes que eres en el Señor hoy, where you understand that you're in the Lord va a today, determinar lo que Dios va a hacer contigo. is going to determine what God is going to do with Si you. tú te sientes víctima del pánico, If you feel that you're a victim of panic, eso te va a quitar todo propósito y diseño de Dios en tu vida. that is going to take every purpose and design of God in your Ahora, life. si por el espíritu de revelación y conocimiento de la palabra que te estoy predicando y enseñando en este día, Now, if by the spirit of revelation and knowledge that is through the word that I'm preaching to tú, you this tú morning, reconoces que el pánico no es parte de tu llamado y de tu propósito en Dios, you recognize that panic is not part of the calling and your purpose in God. tú te resistes a caer en pánico. You resist to fall into panic. Tú te resistes a ser dominado, controlado, cautivado por ese espíritu de pánico. You resist to being controlled and captive of that Tú spirit no of panic. tú no puedes permitir que el pánico haga presa de ti. You cannot allow panic to take a hold of you. Oiréis de guerra, You will hear about wars, rumores de guerra, rumors of wars. oiréis de esto, You will hear of this. oiréis de aquello, You will hear about that. oiréis esto, aquello, problemas que vienen a nuestra vida. You will hear about this and that problems that come to our lives. Pero el Señor dice, no entres en pánico. But the Lord says, do not enter into Señor, que lo que yo pensaba que se iba a hacer no se dio. panic. Lord, what I thought was going to happen didn't happen. Señor, que lo que yo había planificado hacer, Señor, no se llevó a cabo. Lord, what I planned to do didn't come forth. Señor, que todas aquellas cosas que yo había planificado, nada se llevó a cabo. Lord, all those things that I planned, nothing happened. Cuán importante How important es aprender a depender de Dios, is to learn to depend aún on God. para las decisiones que tú tomes en tu vida. Even the decisions that you take in your life. Sabe, el hecho de que somos hijos de Dios You know, the fact that we are children of God no nos da el derecho de tomar decisiones apresuradas. does not give us the right to make fast Yo decisions. soy hijo de Dios I am a son of God. y todo lo que yo haga, Dios lo va a aprobar y lo va a respaldar, ¿no, Señor? And everything I do, God is going to approve it and back it up. ¿Por qué No? Dios tiene que respaldar todo lo que tú o yo hacemos? Why does God have to support or back up everything that you do? Si muchas veces y cosas que hacemos están fuera de su propósito perfecto. If many times things that we do are outside of His perfect Recuerde purpose. que hay 2 tipos de voluntad, lo hemos enseñado de este púlpito, perfecta y permisiva. Remember that there are 2 types of will, permissive and perfect. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras. You can do whatever you want. Dios no va a caer encima y te va a dar con un palo en la cabeza, no lo va a hacer. God is not going to hit you with a stick over the head. Pero los efectos de hacer algo en la voluntad permisiva But the effects of doing something in the permissive will te pueden llevar a ser cautivo o cautiva del pánico. can take you to be captive of panic Porque no viste lo que querías y no alcanzaste lo que deseabas. because you didn't see what you wanted and you didn't reach what you desired. Porque no tienes lo que tienes y porque deseas tener lo que todavía no has recibido. Because you don't have what you wanted and you desire to receive what you didn't receive. Porque estás comparando lo que Dios está dando a otra persona Because
Because you're comparing what God is giving to somebody else y no lo que Dios quiere darte a ti o lo que Dios quiere hacer contigo. and not what God wants to give to you or do with you. Hay modelos de comparaciones. There are models of comparison. Modelos de comparaciones. Models of comparison. Yo amo a mi hermano de la CI. I love my sister of the life. En el Señor es mi hermana en la fe, In the Lord, she's my sister in the parte de la faith. familia espiritual. Part of the spiritual family. Como puedo amar a Edwin, As I can love que Edwin. también es parte de la familia, That is also part of the family. debemos de entender ese principio. I must understand that principle. Ahora, pero el modelo a seguir no es Odelasi. But the model to follow is not of the life. El modelo a seguir no es Edwin. The model to follow is not Edwin. El modelo a seguir The model to follow es Jesús. is Jesus. El modelo a seguir se llama Cristo. The model to follow is called Christ. Cuando yo tomo un modelo a seguir, When I take a model to follow, y no es el modelo humano, and it's not the human sino el model, modelo divino, but the divine el que model, Padre proporcionó, envió y me reveló por su espíritu. the one that the Father gave and revealed to me by His Spirit. Cuando yo tomo a Jesús como modelo, When I take Jesus as my model, jamás me voy a frustrar en mi vida espiritual. I will never become frustrated in my spiritual life. Jamás me voy a sentir desanimado. I will never be discouraged. Jamás voy a permitir que la mentira de Satanás pueda hacer estrago en mi llamado y propósito divino. I will never allow the lies of Satan to damage my purpose. Lo digo con temor reverencial, el pensamiento no vaya a volar a otro lugar, Don't have your thoughts go somewhere else. porque somos muy apurados en la forma de pensar, en la forma de razonar. Because we're very fast in the way that we think and reason. Pero cuando tú, o como el caso, cuando uno sabe que Dios lo ha llamado a uno, But when you know that God has called you, cuando uno sabe que Dios lo ha llamado a uno, when you know that God has called you, y que tiene una identidad correctamente acoplada con lo que Dios dice por medio de Cristo, and that you have an identity correctly aligned with what God says through Christ, no tenemos temor. we're not afraid. No tenemos temor. We're not afraid. Cuando uno sabe que Dios lo ha llamado a uno, When a person knows that God has called them aquí, here, allá there, o más allá, or beyond, uno sigue desarrollando el llamado de Dios. you continue developing the calling of God. Sabe lo que Dios le ha dado a uno. You know what God has given Tiene you. identidad en Cristo. You have an identity. La in gente que Christ. tiene identidad en Cristo nunca compromete su palabra y el mensaje de Dios. People that have identity in Christ never compromise their word or the message or God's Por temor message. a que se ofendan los que más diezman y los que más ofrendan. For fear that those that give most, that tithe and offer. Y alabado sea el Señor por los fieles que ofrendan y diezman y lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a seguir haciendo. And praise God for those that tithe and give offerings and that continue doing so. Pero tenemos que llegar a un punto tal que yo dependa de Dios en toda y en cada una de las áreas de mi vida. But we need to reach a point that I depend on God in all the areas in my life. Porque algunos lugares dicen, pues dijo esto, yo me ofendí, me voy, esto no fue muy agradable para mis oídos. Because in some places they say, they said this, I didn't like it, that was not pleasing to my ears. Yo estoy molesto con lo que me dijeron. I am bothered by what they said. No importa. It doesn't matter. Yo te digo que la palabra es la palabra. I tell you that the word is El the mensaje word. de Dios es el mensaje de Dios. The message of God is the message of Lo God. repito y nunca me voy a cansar. Dios no me ha llamado a entretener con payasada a la gente. I repeat it and I say it again. God has not called me to entertain Dios me ha people. llamado a predicar esta palabra. God has called me to preach the word. Y me ha llamado a tomar el modelo de Cristo como el modelo perfecto. And He has called me to take the model of Christ as the perfect model. No somos seguidores de hombres. We are not followers of men. Somos seguidores de Jesucristo, el verbo hecho carne. We are followers of Jesus Christ, the Word made flesh. El que dijo, mi verdad te hará libre. The one that said, my truth will set you Jesús free. dijo, yo soy la verdad. Jesus said, I am the truth. Yo soy el camino. I am the way. Yo soy la vida. I am the life. No, es hora de no comprometer el mensaje. ¿Me escuchó? Did you hear that? Es hora de no comprometer el mensaje. That means to not compromise the message. Tú no puedes comprometer tus convicciones. You cannot compromise your convictions. Tú no puedes ser, aleluya, un cometa llevado por el viento de diferentes tipos de doctrina. You cannot be a comet taken by the wind to different types of Tú doctrine. tienes que apoyarte en esta palabra. You need to take a hold of this word. Ministros, prediquen la palabra. Ministers preach the word. Ancianos, sigan predicando la palabra. Elders continue preaching the word.
Evangelistas, misioneros, líderes sigan predicando la palabra. Evangelists, missionaries, leaders continue Esto es lo preaching que the word. prevalece, esto es lo que prevalece. This is what prevails. Vamos, iglesia, diga, esto es lo que prevalece. Come on, church, say this is what Esto prevails. es lo que prevalece. The word is what No prevails. son las emociones, It's not the emotion. no son los sentimientos, It's not the feelings. es el poder de la palabra. It is the power of the word. Es el poder de la palabra. It is the power of the word. Vuelvo, es el poder de la The palabra. power of the word. Tienes que tomar, aleluya, el poder de la palabra. You need to take, hallelujah, the power of the word. Con el poder de la palabra le dices no al pánico. With the power of the word, you say no to panic. Le dices no a la angustia. You say no to anguish. Le dices no a la amargura. You say no to Le bitterness. dices no a la tristeza. You say no to Le sadness. dices no al desánimo. You say no to Le discouragement. dices no al desaliento. You say no to Le discouragement. dices no al pecado. You say no to sin. Le dices no al mundo. You say no to the Porque world. todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Because you can do all things in Christ that strengthens you. Padre, yo he predicado esta palabra. Father, I preach this word. Anhelo seguir predicando esta palabra. I desire to continue preaching this Deseo word. ardientemente seguir predicando tu palabra siempre. I desire to continue preaching your word always. Señor, yo te pido que la palabra haga obra extraordinaria en el oyente que lo está escuchando. Lord, I ask you that the word does an extraordinary work in the believer that is listening to it. La vida y el rema de tu espíritu active nuestro ser por completo. The life and the rema of your spirit activates our being completely. Somos libres del pánico aterrador que vive y que actúa en este mundo. We are free from the panic that lives and terrifies this world. Somos libres We are free de todo elemento nocivo. of every harmful element. Pánico que paraliza. Panic that paralyzes. El pánico que desorienta. The panic that disorients. El pánico que impide que la gente se desarrolle en niveles poderosos en Dios. The panic that impedes people to grow in powerful levels in God. Glorifícate en la vida de cada oyente en esta hora. Be glorified in the life of every believer in this hour. Extiende tu mano, Señor. Extend your hand, Lord. Extiende tu mano, Señor. Extend your hand, Lord. Te pido que extiendas tu mano de amor, de misericordia y de poder sobre cada vida. I ask you that you extend your hand of power, of mercy and love over En el every nombre de life. Jesús. In the name of Jesus.